Listo. La idea de hoy es empezar un poquito a meternos en las temáticas que vamos a ver. Nosotros vamos a trabajar proyectos de inversión, sí, pero vamos a intentar siempre ponerle un enfoque vinculado a los recursos naturales y al ambiente, ¿no? Ayer les comentaba que en algún momento en nuestra vida profesional vamos a estar involucrados en forma directa o indirecta con algún aspecto en la gestión de los proyectos, ¿no? Desde la formulación, pasando por el desarrollo de líneas de base, estudios específicos, en la etapa ejecutiva, vamos a estar haciendo auditorías, quizás los elementos en los cuales uno ve que los colegas más trabajan es en los estudios, y específicamente un tipo de estudio de proyectos que son los estudios de impactos ambientales y sociales, ¿no? Es el eje de trabajo de muchos colegas hoy. No significa que nosotros no tengamos emprendedores también dentro de nuestra profesión. Hay muchos chicos que se han orientado al emprendedurismo, es decir, son emprendedores, tienen sus propios proyectos y desarrollan sus actividades económicas haciendo proyectos y ejecutando proyectos, ¿no? Tenemos emprendedores y muy buenos emprendedores. Tenemos gente que acompaña proyectos de inversión, ¿no? También tenemos colegas que se dedican a hacer estudios de tipo técnico, colegas que se han entrado al tema del saneamiento y desarrollan y formulan proyectos para el saneamiento del suelo, el saneamiento del agua. Otros que se dedican a hacer auditorías, por ejemplo, ¿no? Que es una parte también importante dentro de lo que son los proyectos de inversión. Así que desde ese punto de vista va a haber muchas oportunidades de participación, ¿no? En proyectos de inversión. Bueno, la perspectiva va a ser siempre mirar un proyecto desde una lógica más ambiental, que es la lógica que nos interesa trabajar a nosotros. Yendo específicamente a plantear cómo miramos nosotros los proyectos desde una perspectiva ambiental, lo primero que vamos a hacer nosotros es mirar y enfocarnos en los problemas ambientales, ¿no? Problemas ambientales que, como siempre hemos planteado, son cada día más complejos y son crecientes. Hay síntomas que uno puede analizar de la degradación de nuestros sistemas naturales, ¿no? Desequilibrios biogeoquímicos, alteraciones del sistema climático, contaminación atmosférica, la pérdida de la diversidad, deforestaciones, incrementos de residuos, erosión. Todas estas situaciones conflictivas o problemáticas son disparadores de proyectos, ¿no? Son todos disparadores. También hay síntomas de degradación del ambiente socioeconómico, ¿no? El desorden en el crecimiento de la población, los fenómenos de urbanización no planificada, obviamente aspectos muy económicos como la concentración del ingreso y el aumento de la pobreza, del cual la Argentina hoy es un epicentro a nivel mundial, ¿no? Problemas de distribución y accesibilidad de la población a bienes ambientales, concentración tecnológica, dependencia, ¿no? Todos son síntomas que nos están hablando de a poquito que tenemos situaciones de conflicto que tenemos que ir resolviendo, ¿no? Siempre nosotros cuando hablamos de problemas ambientales, siempre hablamos de intervención humana, y cuando el ser humano interviene, no hay duda que detrás hay un proyecto, ¿no? No sé si paradójico, pero un proyecto que busca resolver problemas es generador de problemas, ¿no? Un proyecto de inversión que busca resolver un problema me genera problemas. Y eso ya lo sabemos porque en economía hemos estudiado nuestras conocidas externalidades, ¿no? Pero no hay duda que el ser humano cuando interviene busca solucionar algún problema, satisfacer una necesidad, pero siempre hay situaciones de ineficiencia, de inequidad, ¿no? De degradación, hay conflictos de intereses entre partes. Esto también nos tiene que hacer reflexionar cuando nosotros participamos en un proyecto de inversión, ¿no? Cuando nosotros participamos, lo que tenemos que hacer es tratar de maximizar
los beneficios, reduciendo obviamente los costos de la intervención. El ambiente, uno dice, los proyectos alteran el ambiente, ¿no? Y esto es un elemento que es importante plantear ahora, pero mantener, ¿no?, la idea fresca de lo que se entiende por ambiente. Si bien un estudiante de una carrera de ingeniería en recursos naturales y medio ambiente, esto lo ha visto 20.000 veces, ¿no? Lo ha visto en un montón de materias y lo sigue viendo, pero no está mal refrescar, ¿no?, algunas definiciones desde ahora de una perspectiva de proyecto. Entonces, el ambiente es eso, es ese conjunto de factores en el cual el ser humano desarrolla su acción, satisfaciendo obviamente sus necesidades. Desde ese punto de vista nosotros podemos tener ambientes o componentes del ambiente dentro de lo que llamamos un sistema biofísico, ¿no? Cuando nosotros miramos el ambiente, lo primero que asociamos, cuando uno dice ambiente, vemos yungas, vemos ríos, vemos elementos biológicos, vemos elementos físicos, vemos el agua, vemos, ¿no? Automáticamente, cuando uno piensa en el ambiente, piensa en eso. Pero ahí estamos en una parte de ese sistema. No solamente las componentes, sino también la interacción que hay entre ellas. Los proyectos de inversión pueden alterar la componente, es decir, la componente biota, la componente forestal o la componente agua, pero también puede afectar las interacciones que hay entre esas componentes, ¿no?, alterando entonces algunos ciclos biológicos en particular. También el ambiente, no hay que recordar, son los componentes socioeconómicos y culturales. Los proyectos modifican el mercado, por ejemplo. El mercado de bienes y servicios. ¿Por qué? Porque un proyecto demanda, un proyecto ofrece, ¿no? El proyecto actúa como demandante de bienes y servicios, pero también como oferente de bienes y servicios. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta nosotros que los proyectos son grandes transformadores del ambiente, son mega transformadores del ambiente. Modifican, transforman, cambian. Cambian el ambiente físico, cambian el ambiente social, cambian el ambiente económico, cambian el ambiente cultural. Entonces, cuando uno dice los proyectos generan cambios, ¿no?, y esos cambios, como charlábamos ayer, se traducen en efectos, es decir, modificaciones en el ambiente, uno dice, ¿qué modifico del ambiente? Puedo modificar una relación social, puedo modificar una cultura, puedo modificar el agua, puedo modificar la biodiversidad, puedo modificar el mercado, es decir, puedo modificar un montón de cosas. Esas modificaciones, esos cambios, son los efectos de los proyectos, ¿no? Obviamente que después veremos la magnitud de esos efectos desde una perspectiva económica y la relevancia que estos efectos tienen a la hora de las transformaciones que se producen en esos ambientes, ¿no? Si hay algo que ya hemos discutido en economía y ha quedado absolutamente claro es que nosotros enfrentamos un sistema complejo. ¿Por qué? Porque el ambiente es complejo. Entonces, un proyecto se instala en un ambiente de altísima complejidad. Muchos han trabajado este concepto de complejidad, la han mirado. En general, la complejidad, cuando un proyectista trabaja, es prácticamente sinónimo de problemas, ¿no? Cuando dice, che, esta situación es compleja, automáticamente ya se nos plantean a los proyectistas o a los ejecutores de proyectos ya la idea de se viene un problema, ¿no? Entonces, esa vinculación, complejidad, situación problemática o conflictiva también ha ido de la mano, aun cuando no debería ser así, sino la complejidad es parte de la realidad, es parte de la naturaleza propia de nuestros sistemas ambientales, y por lo tanto el proyecto tendría que respetar esa complejidad, ¿no? Muchas veces hemos charlado que la lógica de los científicos y los técnicos es actuar frente a la complejidad simplificándola. Es decir, veo la complejidad, lo único que hago es desagregar, simplificar los componentes
y actuar sobre esos componentes. Ese es un primer error. Cuando nosotros vemos la complejidad como algo negativo, obviamente buscamos eliminarla, ¿no? Y este es un problema que tendremos que enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque si no somos respetuosos de esa complejidad, cuando actuemos sobre ella, simplificándola, pueden surgir problemas inesperados. En realidad, lo que nosotros vamos a ver de ese ambiente que recién describíamos como ese complejo de componentes de sistemas, cuando miramos el ambiente lo podemos percibir, ¿no?, desde nuestra perspectiva de seres humanos formados disciplinarmente. Por lo tanto, todos y cada uno de nosotros tiene un filtro. Hay un filtro. Ese filtro es el filtro disciplinar. Nuestra disciplina nos pone filtros. Querámoslo o no, un sociólogo, un biólogo, un recursólogo, un ingeniero civil, un arqueólogo, mira el mismo ambiente concebido en la realidad de manera totalmente distinta. Esto no está mal, está bien, así es, ¿no? Ahora, siempre tendemos a esas lógicas simplificaciones que nos llevan a mirar ese ambiente real como algo que percibimos, ¿no?, desde nuestras perspectivas. Esto implica necesariamente que en los proyectos de inversión sea absolutamente necesaria, casi una necesidad imperiosa, enfrentar esa complejidad desde una perspectiva interdisciplinar. No es fácil trabajar la interdisciplina. ¿Por qué? Porque cada disciplina obviamente quiere imponer su lógica y quiere que se respete su lógica, ¿no? La interdisciplinariedad significa aceptar que tenemos miradas diferentes, aceptar que pensamos distinto, aceptar que tenemos formaciones diferentes y que miramos ese objeto, sujeto activo de nuestro interés de manera absolutamente distintas y que tenemos interpretaciones distintas de la misma realidad. Por lo tanto, obviamente tenemos diagnósticos distintos y por lo tanto tenemos propuestas de solución de problemas distintos, ¿no? Por eso es tan importante que podamos entender lo que significa trabajar entre conjuntos de profesionales que los proyectos nos exigen. ¿Por qué? Porque vamos a actuar sobre una realidad compleja. Por lo tanto, tenemos que garantizar la mayor cantidad de enfoques posible que garanticen una cierta estabilidad en la interpretación de los fenómenos y al mismo tiempo unas propuestas inteligentes, como charlábamos ayer sobre proyectos, que actuemos en forma inteligente sobre la realidad para resolver el problema o conflicto detectado. Entonces, la inter y la transdisciplinariedad surge como consecuencia de un objeto de estudio complejo, en un marco conceptual y enfoque de realidad objetiva muy diverso, enfoques disciplinares que representan solamente una parcela de la realidad y que requieren entonces una interpretación sistémica, ¿no? Tenemos que mirar al todo como el todo mismo, no sus partes, ¿no? Nosotros miramos partes, y está bien, porque nosotros hemos sido formados así. Es decir, un especialista en suelo, cuando va a ver la realidad, lo que mira es el suelo, porque es lo que entiende, porque es lo que sabe, porque es lo que conoce. Y va a venir un biólogo y lo que va a ver es el sistema biológico que se asienta encima de ese suelo. Y va a venir el recursólogo y va a mirar al suelo como objeto de apropiación y como un recurso natural apropiable que nos genera posibilidades de desarrollo y crecimiento, ¿no? Y vamos a ver un montón de otras cosas. Y va a venir un ingeniero y lo que va a ver de la naturaleza es el lugar donde se van a asentar sus construcciones, ¿no? Y así lo va a ver. No va a ver otras cosas y va a analizar
desde esa perspectiva, cuáles son las limitaciones que el ambiente le impone a su propio proyecto, ¿no? Miren las diferentes visiones, ¿no? Nosotros vamos a mirar el ambiente y dónde el proyecto se va a instalar, y un profesional de la ingeniería que se denominan duras, como la ingeniería civil, la ingeniería vial, lo que va a ver es la resistencia que el ambiente le va a poner para instalar todas sus obras de infraestructura, ¿no? Son visiones distintas, evidentemente. Esto hace que el trabajo interdisciplinar sea un trabajo difícil, arduo, complejo. Y si además le sumamos la transdisciplinariedad, es decir, los saberes locales, las personas que se integran, ¿no? Lo que charlábamos ayer, el análisis de esos actores, que no necesariamente han sido formados disciplinarmente, sino que tienen las vivencias propias de los locales que viven en contacto con la naturaleza, ¿no? Si además de la inter yo trabajo la trans, bueno, se me complica aún más el trabajo. ¿Por qué? Porque no solamente escucho a un biólogo, a un agrónomo, a un ingeniero civil, sino lo tengo que escuchar al cura, lo tengo que escuchar al pastor, lo tengo que escuchar al vecino, lo tengo que escuchar al maestro, tengo que escuchar al cacique, tengo que escuchar a un montón de otras personas que tienen visiones, que tienen reflexiones, que conocen el ambiente, que viven en ese lugar, y por lo tanto son también, ¿no? Sujetos activos en los procesos de transformación. Bueno, ahí va a ser el tema, va a haber una puja, cada quien va a tirar para su lado. Y nosotros como proyectistas, cuando estamos formulando un proyecto o participando en cualquier instancia del proyecto, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cosas. Desde la década del 70, con el informe Brundtland, se nos metió otro elemento más cuando pensamos en proyectos. Y es muy común que nosotros miramos un proyecto y empezamos a estudiarlo y pensemos nosotros como recursólogos, como ambientalistas, es, che, ¿y este proyecto será sustentable? Se va a hacer un camino, se va a perforar un pozo de petróleo, se va a desmontar para poner soja, ¿no? Lo primero que pensamos, che, ¿se podrá sostener bajo la lógica simplista de la sustentabilidad planteada en el informe Brundtland, ¿no? Desde esa perspectiva. Bueno, desde esa perspectiva podemos empezar a pensar y preguntarnos algunas cosas. ¿Técnicamente es posible? ¿Legalmente no hay nada que me impida el desarrollo de la actividad? ¿Es económicamente rentable? Es decir, ¿puedo enfrentar los riesgos propios de la inversión? Ambientalmente es inocuo, es decir, no hay nada. Socialmente es aceptable. Bueno, cada una de estas preguntas son de alguna manera respondidas a través de los estudios que vamos a desarrollar. Estudios técnicos, estudios legales e institucionales, estudios financieros, estudios económicos, estudios de impactos ambientales y sociales, ¿no? Entonces, cada una de estas preguntas la vamos a responder disciplinarmente. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer, ¿no? Es, si yo tengo las respuestas independientes de cada uno de estos estudios, ¿el proyecto será sustentable o la sustentabilidad es algo más que un mero conjunto de informes disciplinares que nos dicen que el proyecto técnicamente es posible, que no hay dificultades legales, que económica y financieramente el proyecto funciona bien, que los estudios de impacto ambiental me dicen que el proyecto es inocuo, que socialmente el proyecto genera un sistema distributivo y vamos a estar bien, ¿no? Esto también debería hacernos reflexionar, ¿no? Pero estas reflexiones de la sustentabilidad se las vamos a dejar al doctor Cegueso. ¿Para qué nos vamos a meter en camisa de 11 varas, ¿no? Porque nosotros vamos a trabajar acá la viabilidad de un proyecto desde dos perspectivas que son las que nos interesan, la financiera y la económica, ¿no? Pero para que vayamos reflexionando, ¿no? Que cada área de estudio me va a arrojar parte de la información, no toda.
parte de la información, ¿no? Entonces yo puedo tener un proyecto que sea técnicamente factible, pero que es ilegal, ¿no? Es ilegal. Bueno, siempre vamos a tener la macro y la micro, ¿no? Nosotros en economía estudiábamos la macro y la micro. Bueno, en el tema de los estudios ambientales de proyectos también vamos a tener macro y micro, ¿no? El estudio de impacto ambiental es la micro, la evaluación ambiental estratégica es la macro, ¿no? Es muy común, y esto muchas veces lo hemos charlado, que en Argentina no hay evaluaciones macroambientales, ¿no? Lamentablemente. ¿Por qué? Porque nos darían un poco el plafón para el desarrollo de proyectos de bajo impacto, ¿no? Entonces, no tenemos esto, ¿no? No tenemos lamentablemente esa evaluación ambiental estratégica, ¿no? Que nos digan, en estos lugares se pueden hacer estos proyectos, en estos lugares se pueden hacer estos otros proyectos, ¿no? El otro día charlábamos con una persona, CEO de una empresa solar de Neoen, y él justamente, que trabajó en Centroamérica, que trabajó en Europa, que trabajó en África, en Asia, él comentaba que en muchos países, sobre todo los desarrollados, existe esa evaluación ambiental estratégica, donde ellos vienen con un proyecto y dicen, ¿dónde puedo poner este proyecto? Y desde el punto de vista macro, esos países más ordenados y más desarrollados, él es nativo de Francia, entonces por lo tanto, digamos, él conoce el ambiente en Francia y ellos tienen una evaluación ambiental estratégica. Ellos ya saben dónde poner determinados proyectos. Bueno, acá en Argentina no hay, por eso hay un poco de desorden, ¿no? De esa perspectiva. La evaluación ambiental estratégica entonces permite incorporar componentes ambientales al más alto nivel dentro del proceso de decisiones, ¿no? Al más alto nivel. Eso no está. Por lo tanto, cuando nosotros formulamos un proyecto, no sabemos si este proyecto ambientalmente encaja acá, o acá, o acá, o acá, o no encaja, ¿no? O no encaja, porque esa es la otra. Entonces, ¿qué tiene que hacer la micro? La micro tiene que resolver un problema de la macro, que no está, ¿no? Ahora, es difícil mirar micro en un contexto macro. Es muy difícil, ¿no? Bueno, hubo esfuerzos en Argentina y hubo algunos esfuerzos de planificación estratégica, no de una perspectiva ambiental, lo ambiental es como que queda siempre soslayado o detrás, y cuando uno trabaja en la evaluación ambiental estratégica, siempre aparecen algunos principios esenciales, ¿no? Precaución, tenemos que ser muy cautos, tenemos que actuar sobre la complejidad y tenemos que ser transparentes en los procesos de decisión. Ahora, esa planificación, ¿no? Esa evaluación tiene que ser rigurosa, clara, complementaria, equitativa, independiente y en espacios de concertación, ¿no? Miren todas las cosas que le pedimos, ¿no? Los argentinos no somos nada rigurosos, claros, nada, no nos complementamos, somos poco equitativos, prácticamente no somos independientes porque siempre actuamos por presiones, por este, por aquello, y no concertamos nada, ¿no? No podemos hacer que dos personas de dos partidos distintos se sienten a pensar un país mejor. Así que imagínense ustedes lo que es hablar de la evaluación ambiental estratégica en Argentina, ¿no? Obviamente que esas propuestas generales implican muchos trabajos de equipos, ¿no? Acá tenemos un flujograma donde vemos cómo van surgiendo los borradores de los estudios medioambientales, los informes de proyecto, la participación, ¿no? Para llegar a una propuesta de programa y proyectos de desarrollo definitivo consensuada, ¿no? Bueno, cuando nosotros miramos, ¿no? La macro, olvídense, ¿no? Siempre es importante decir que está la macro, pero la macro desde la perspectiva de proyecto y desde la perspectiva ambiental no se ha desarrollado. Si bien nosotros tenemos leyes de presupuestos mínimos que generan un marco, no hay una planificación espacial, ¿no? No hay un documento que nos diga qué cosas o cuáles son las capacidades que nuestro ambiente tiene para recibir, para asimilar los efectos de los proyectos de inversión. Ahora, desde una perspectiva micro,
¿Cuál es el marco en el cual nosotros vamos a trabajar en esta compleja relación que hay entre los proyectos de inversión y el ambiente? Bueno, acá los invito, van a tener en el aula virtual la ley, ¿no? Nuestra ley ambiental con todo su decreto reglamentario, así que los invito a leerla con mucha atención. Pero nos centremos en las cosas que nos interesan desde la perspectiva del proyecto. Hay algunas cositas dentro de los principios de la política, en los primeros capítulos de la ley, que es el principio de la sustentabilidad, donde aparece esta concepción antigua de la sustentabilidad del informe Brundtland, ¿no? Integridad del ambiente, eficiencia económica, equidad y justicia intra e intergeneracional, ¿no? Nosotros nos miramos la parte que nos interesa a nosotros. Entonces aparece en el desarrollo de los proyectos de inversión que van a modificar el ambiente el principio de eficiencia económica. Yo no sé si quienes hicieron la 70-70 eran conscientes de lo que estaban poniendo, pero lo pusieron. Otros elementos que nos interesan es el principio, obviamente, de las eficiencias en las medidas que yo voy a adoptar para enfrentar los problemas que los proyectos de inversión pueden generar. Y obviamente un principio contaminador-pagador, que un proyectista tiene que tenerlos en cuenta. Ahora, el capítulo 4 habla específicamente de la interdisciplinariedad. Habla de la responsabilidad del consultor ambiental, responsabilidad ilimitada y solidaria. Es decir, que si nosotros metemos la pata en el estudio y asesoramos mal, somos responsables en forma ilimitada y solidaria con la persona que va a invertir en el proyecto. Por eso esto debe hacernos reflexionar al respecto de nuestras habilidades para enfrentar los problemas y buscar soluciones, ¿no? Porque si yo hago o meto la pata, yo soy solidariamente responsable con el proponente del proyecto. No es que yo hago el estudio de impacto ambiental, lo entrego, me lavo las manos, chao, nos vemos. No, soy responsable junto con el proyecto. Si es que algo sale mal y se afecta a alguna componente del ambiente. Igual nadie fue preso todavía, ¿no? Todavía. Otro aspecto importante, porque nosotros lo tenemos que tener en cuenta, que el financiamiento de los estudios de impacto ambientales y sociales y toda documentación técnica exigida, es decir, todos los estudios, quedan al cargo del proponente, ¿no? Sea público o sea privado. Esto ha dado lugar a muchas discusiones, ¿no? Y la sociedad ve a esto como algo poco transparente, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿quién va a pagar el estudio de impacto ambiental y social? ¿No? Y la empresa minera. ¿No? Entonces, ¿qué dice la sociedad? Pero es la minera la que contrata el equipo que hace el estudio de impacto ambiental y social. ¿No? ¿No habrá ahí alguna platita de más para que los equipos digan lo que yo quiero que digan y oculten algo de información? Bueno, esto es una sombrita que aparece por ahí de poca transparencia. Igual está en discusión, ¿no? Discusión en ámbitos que no son los ámbitos que hay que discutir. Porque esta es una ley. Si yo quiero o considero que esta ley está mal, hay que cambiarla. El único ámbito donde se cambian las leyes son nuestros sistemas legislativos, ¿no? Es ahí donde se tienen que hacer las propuestas. Y las propuestas pueden provenir de cualquier ciudadano también, ¿no? Eso hay que considerarlo. Pero se discuten en el ámbito de las legislaturas nacionales o provinciales, en el caso de la ley 7070. Ahora, veamos dos artículos del decreto reglamentario que son muy interesantes. La metodología general a adoptar es el análisis costo-beneficio, que es el que vamos a charlar durante gran parte de esta asignatura. El análisis costo-beneficio, que hemos visto también en economía, pero ahora la vamos a ver desde un punto de vista aplicada, ¿no? Por eso nosotros, cuando definimos nuestra cátedra, desde la perspectiva de la formulación y la evaluación de proyectos, nosotros decimos que la formulación y la evaluación de proyectos es economía aplicada. Economía aplicada. Entonces, ¿qué dice nuestra ley 7070? Que la metodología con la que vamos a hacer los estudios es la metodología del análisis costo-beneficio, ¿no? La vamos a ver más en detalle, aunque la mayoría
de ustedes que han cursado economía ya saben lo que es el análisis costo-beneficio, pero ahora lo vamos a ver muy aplicado, muy bajado a tierra. Lo vamos a ver en un proyecto de inversión. El otro aspecto importante es, bueno, ¿por qué ustedes dicen, ay, ¿por qué tengo que estudiar economía del ambiente? Porque la ley 7070 dice que la economía del ambiente es la ciencia que sustenta el análisis de los impactos sobre el ambiente, chicos. No es otra. ¿Ustedes creen que a mí me gustaría torturarlos, o Ileana le gustaría torturarlos con economía ambiental? No, lo tenemos que incorporar porque dice la ley 7070. ¿Por qué nosotros nos enfocamos en proyectos de la perspectiva del análisis costo-beneficio? Porque lo dice la ley 7070. O sea, un profesional que se dice que es un profesional del ambiente y no sabe qué es un análisis costo-beneficio y no sabe qué es la economía del ambiente, no puede ser un profesional del ambiente en nuestra provincia, ni en este país, ni en el mundo. No puede. No estoy diciendo que con esto que la materia economía y la materia proyectos son las más importantes. No estoy diciendo eso, simplemente estoy diciendo que la ley nos exige esto, ¿no? Dicho sea de paso, la ley no se cumple, ¿no? La ley no se cumple, porque las metodologías de estudios de impactos ambientales y sociales no son las metodologías de análisis costo-beneficio. Y la economía ambiental no es la ciencia que se utiliza como la base de sustentación del análisis de los impactos. Obviamente, ¿qué dice el artículo 83-84? Chicos, a valorar, ¿no? Y ahí aparece Ileana, ¿no?, sacando pecho y diciendo, esa es mi materia, a valorar bienes ambientales. En el ciclo de proyecto, obviamente, aparecen estudios, ¿no? Uno siempre dice, ¿cómo se formula? Bueno, la pregunta típica, ¿cómo hago para formular un proyecto? Ayer hemos visto un enfoque, que es el enfoque de marco lógico. El enfoque de marco lógico nos da, de alguna manera, una cobertura, ¿no?, para planificar, para hacer gestión, para hacer todo ese tipo de cosas. Pero cuando yo tengo el proyecto, que es ese conjunto de acciones coordinadas que van a permitirme a mí solucionar un conflicto o un problema, la pregunta que siempre nos hacemos nosotros es, ¿cómo? Y el cómo tiene que ver con los estudios, ¿no? Entonces, si yo me hago preguntas, automáticamente estoy desencadenando un proceso a través del cual yo voy a buscar las respuestas a las preguntas. Y cuando hago eso, hago ciencia. Y por lo tanto, gran parte de la primera instancia en los proyectos de inversión es ciencia, ¿no? ¿Qué hago yo? Estudio. ¿Qué estudio? Estudio el proyecto, estudio el ambiente, estudio la relación entre el proyecto y el ambiente. Esas cosas estudio, ¿no? Entonces aparecen lo que llaman estudios de proyecto, ¿no? Entonces, durante la formulación, cuando dice, che, ¿qué es formular? Formular es estudiar. ¿Y estudiar qué? Estudiar el ambiente donde el proyecto se va a desarrollar, ya sabemos qué es el ambiente. Estudiar al proyecto, ya sabemos lo que es el proyecto, son acciones tendientes a la búsqueda inteligente de la solución de un problema, ya sabemos. Entonces, por un lado estudiaré el ambiente, por otro lado estudiaré el proyecto y por el otro lado estudiaré las interacciones. Ahora uno dice, durante la formulación entonces me tengo que poner a estudiar. Sí, me tengo que poner a estudiar. Me tengo que poner a estudiar todo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Para quién? ¿Para quiénes? ¿Qué? ¿No? Las preguntas me las hago antes, durante y después, ¿no? Las preguntas me las hago todo el tiempo. Ahora, si yo tengo que encontrar una justificación del por qué yo, como inversor, debería poner plata previa a la ejecución de un proyecto para estudiar el ambiente, al proyecto y las interacciones, y la respuesta está en una palabrita que la planteamos ahora, que la vamos a ver sobre el final, que son los riesgos, ¿no? Lo que podemos plantear es que en la medida que yo voy avanzando durante el ciclo, en la etapa de formulación, como veíamos ayer, en esa etapa de preinversión o formulación de proyecto, donde está la idea, el perfil,
la factibilidad y la prefactibilidad, todas esas instancias, en cada una de esas instancias vamos profundizando los estudios que nos permiten conocer de qué manera el proyecto va a actuar y va a modificar la realidad sobre la cual se instala el proyecto. Ahora, si yo a eso lo traduzco a pesos, vamos a tener esto, miren chicos, los costos se me van, ¿no? Incluso hasta el infinito si sigo estudiando, ¿no? Sí, pongo plata, no me queda otra. Ahora, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué? Básicamente porque esto tiene una relación inversa, los costos tienen una relación inversa con la curva de riesgo del proyecto. O sea, más conozco el ambiente, más conozco mi proyecto, menos o menor será la probabilidad de asignar recursos y equivocarme o que algo salga mal, ¿no? Que algo salga mal. Ahí ya vienen soluciones de compromiso. ¿Por qué? Porque acá en esta línea temporal, ¿no? Acá abajo, en el eje de las abscisas, hay tiempo, ¿no? Y hay costos, ¿no? Dos cosas a las cuales el inversor se enfrenta con preocupación, porque el inversor no tiene tiempo y no tiene plata. No tiene tiempo y no tiene plata. Entonces, viene y me dice el equipo de estudio de impacto ambiental, mira, yo te hago el estudio de impacto ambiental y te va a costar $300.000, ¿no? Un estudio. Viene el equipo técnico y dice, yo te voy a hacer el diseño del proyecto, te va a salir $100.000. Viene el equipo de estudios de mercado para analizar el riesgo de mercado, es decir, alguien me va a comprar el producto, entonces tengo que hacer un análisis de mercado. Tengo los insumos, tengo que hacer un análisis de mercado, ¿no? Ustedes ya conocen el mercado a través de economía. Entonces, cada uno de los equipos que me van a colaborar y me van a aportar información para que yo finalmente tome la decisión, ¿no? Me va a cobrar por los estudios, ¿no? Ustedes el día de mañana, cuando conformen una consultora, se integren en una consultora, cuando trabajen haciendo una línea de base o estudiando al proyecto de la perspectiva ambiental, van a querer cobrar su sueldo por el trabajo realizado, ¿no? Por lo tanto, va a haber un conjunto de recursos que se van a asignar solamente para obtener información. Los estudios de proyecto lo único que hacen es aportar información, no otra cosa. Aportan información. ¿Información para qué? Para decidir. Ahora, ¿cuánto tiempo tengo? ¿No? Y bueno, eso va a depender. Si tengo poco tiempo y pocos recursos, bueno, soy consciente que me va a costar menos, lo voy a hacer en menos tiempo, pero el riesgo de la inversión va a ser alto. ¿Se entiende esa relación, no? Me puedo parar en distintas partes, ¿no? También me puedo parar acá. Es decir, yo no quiero asumir riesgos. Bueno, te va a salir más caro. Bueno, eso, chicos, ustedes lo tienen que entender. Porque el día de mañana ustedes van a presupuestar, ¿no? Entonces, cuando ustedes hagan el presupuesto, ustedes tendrán que discutir esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el inversor va a estar acá. Porque el inversor va a decir, no, yo tengo esta plata nada más. Tengo esta plata. Bueno, tiene que explicarle que los riesgos van a ser altos, ¿no? Y si la información que yo puedo recabar no es suficiente para tomar decisiones, seguramente la autoridad, que es la responsable de tomar la decisión de aceptar o no un proyecto, en una de esas me rechaza el estudio, ¿no? Entonces, capaz que los tengo que convencer de pararme por lo menos aquí, ¿no? En una cuestión o buscar una solución intermedia, ¿no? Es muy común que en ese proceso de presupuestar y de discutir con los inversores no quieren poner plata. Ahora, seamos conscientes que nosotros tenemos una responsabilidad ética con el ambiente, ¿no? Tenemos que tener esa responsabilidad. Si nosotros decimos, ¿cuándo aparecen los estudios ambientales en un ciclo de proyecto? Bueno, fíjense, están todo el tiempo, ¿no? Fíjense en la idea.
Ya en la idea nosotros empezamos a identificar elementos ambientales sensibles, en la idea del proyecto. Ya en la prefactibilidad ya aparece el estudio de impacto ambiental y social, incluso la valoración, y ya aparece el análisis costo-beneficio, ¿no? En la factibilidad ya estamos diseñando las medidas de control ambiental, nuestro PGA conocido, el plan de gestión medioambiental, ¿no? Ya en la etapa de ejecución ya empezamos a definir una estrategia. Luego, en la etapa de ejecución del proyecto aparecen las auditorías. Entonces, ¿cuándo aparecen los estudios ambientales? Están todo el tiempo. Acompañan al ciclo del proyecto desde que nace la idea del proyecto. E incluso antes, cuando hacemos la planificación previa, cuando hacemos el diagnóstico previo. Entonces, cuidado con esto de que acá tengo el proyecto y llamo al equipo consultor para que me haga el estudio del proyecto y le digo al equipo, no me cambies nada porque esto ya está cerrado, ¿no? ¿Tiene sentido? No, no tiene sentido, ¿no? Porque si a mí me contratan para justificar un proyecto desde una perspectiva ambiental, prefiero perder plata que no me contraten y hacer las cosas bien, ¿no? Es muy común que al equipo ambiental los llamen a participar cuando el proyecto está cerrado. ¿Cerrado en qué sentido? Cerrado técnicamente, cerrado financieramente, cerrado económicamente. Ya está cerrado, ¿no? Entonces, el equipo ambiental aparece como un mero justificador de los proyectos de inversión. No es para lo que los estamos formando. Los estamos formando para actuar responsablemente y tratar de, ya vamos a ver enseguida, prevenir, ¿no? Los estudios son preventivos, ¿no? Estudiamos para no meter la pata el día de mañana, reducir los riesgos, para eso estudiamos. ¿Qué son los estudios de proyecto? Bueno, los estudios analizan el proyecto, constituyen un conjunto coherente, sistematizado de informes, brindan toda la información pertinente. ¿Para qué? Para identificar, para valorar, para reducir, para corregir, ¿no? Efectos. Vuelve la palabrita efectos, ¿no? Entonces, yo quiero saber cuáles van a ser los efectos financieros, los efectos sociales, los efectos ambientales, los efectos todos, ¿no? Los efectos económicos. Por lo tanto, los estudios tienen el carácter de prospectivos, ¿no? Nosotros vamos a hacer una prospección de qué es lo que puede suceder. Nos transformamos en verdaderos investigadores, ¿no? En los Sherlock Holmes del ambiente. Pero como todo estudio después requiere una evaluación, ¿no? Ayer veíamos las distintas instancias de las evaluaciones. En la etapa que nosotros llamamos formativa, un punto trascendente en la evaluación es la evaluación ex ante, es decir, es la que se hace antes de la inversión, ¿no? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Y la evaluación del proyecto es un procedimiento a través del cual, con toda la información que tengo, aportado por todos los estudios, definimos indicadores que nos permiten a nosotros decir si un proyecto es o no viable o factible. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva del estudio que me brinda información. Si yo hago un estudio de mercado, brindaré información, construiré indicadores y le diré al proponente que desde la perspectiva del mercado el proyecto es viable, ¿no? Cuando yo tengo que responder a la pregunta también trascendente para el inversor de si voy a ganar o perder plata, bueno, voy a hacer un estudio financiero que me va a permitir a mí ordenar, sistematizar toda la información aportado por el estudio financiero, construir un indicador financiero y brindarle al inversor esa información para que el inversor diga, invierto o no invierto. Se entiende la lógica de para qué hacemos los estudios, ¿no? Obviamente los estudios de impactos ambientales y sociales construirán también sus propios indicadores a partir de toda la información aportada por los estudios para ver si el proyecto es dañino o no con el ambiente, ¿no? Por lo tanto, la evaluación tiene el carácter de preventiva.
anticiparnos a los problemas, ¿no? El estudio, entonces, me permite tratar de manera oportuna y práctica todos los efectos asociados a las acciones proyectadas, me permite reducir la necesidad de imponer limitaciones al proyecto, ¿no? Se pueden tomar los pasos apropiados para anticiparnos e incorporar algunas cositas en el diseño del proyecto, ¿no? Si yo veo que hay elementos sensibles, desde cualquier perspectiva, técnica, ambiental, social, yo puedo anticiparme a esos problemas y puedo, ¿no?, aportar con información para un rediseño, para mejorar el diseño técnico de mi proyecto. Miren la relevancia de los estudios. Bueno, muchos de nosotros vamos a trabajar en la formulación de proyectos haciendo estudios. Capaz que no todos, pero una parte. Un estudio técnico, capaz que nos llaman para hacer un estudio técnico porque nosotros somos competentes en materia forestal, en materia de saneamiento, en la gestión, administración de recursos naturales. Por lo tanto, hay muchos en la parte de fauna. Por lo tanto, podemos ser invitados a participar en los diseños técnicos de los aprovechamientos integrales de nuestros recursos naturales, ¿no? Pero también nos van a llamar para los estudios de impactos ambientales, porque también tenemos competencia para mirar los proyectos de inversión y decir qué cambios se van a producir en el ambiente. Pero miren todas las cosas que podemos hacer. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿podemos hacer todas las cosas que nos dicen que podemos hacer? ¿Podemos hacerlo? Bueno, cuando uno se está formando, chicos, estas preguntas las tenemos que hacer cada vez que terminamos una materia, ¿no? A cada paso que damos. Y nos tenemos que preguntar si estamos preparados para hacer lo que dicen que podemos hacer, ¿no? Que es las actividades reservadas al título y los alcances de nuestro título universitario. Preguntémonos, porque en una de esas nos están faltando algunas cositas, algunas herramientas. El estudio permite también evitar costos, demoras en la implementación, producidos por problemas no anticipados. Hice un mal estudio social. No detecté que había un grupo que ejerce poder y que no quiere mi proyecto. No lo detectó el estudio social. Empiezo la ejecución del proyecto, y se me planta la comunidad en la puerta del proyecto y no me deja trabajar. ¿Saben lo que significa el stand-by de un proyecto de esta naturaleza? Lo que significa el stand-by. Estamos hablando de proyectos grandes, estamos hablando de cientos de miles de dólares diarios, chicos. Por un mal estudio. Por un mal estudio. Por eso es relevante un estudio. Obviamente proporciona un mecanismo formal para hacer coordinaciones interinstitucionales, ¿no? Un aspecto que a veces descuidamos nosotros, que yo supongo que lo ven con Diego Méndez Macías en la parte legal institucional, es esa coordinación, ¿no? Porque cuando uno trabaja en proyectos, comentaba este CEO de Neoen, que una de las cosas que le generó mucho conflicto en trabajar en Argentina es que hay una cantidad de interlocutores impresionante, ¿no? Impresionante, porque está nación, porque está provincia, porque está el municipio, porque está el intendente, porque está el secretario, porque está el coordinador, porque está porque está aquel. Dice que se volvió loco, eso no lo había visto. Entonces, los estudios permiten eso, obviamente si están bien hechos, ¿no? Si los estudios están mal hechos, olvídense, es una caja de Pandora, ¿no? Porque cuando empezamos a ejecutar el proyecto y empezamos a abrir esa caja, empieza a salir un montón de cosas desconocidas. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Por eso hacemos énfasis y ponemos mucho hincapié en los estudios de proyecto. Nosotros vamos a ver dos nada más, ¿no? No vamos a ver muchos más estudios porque no tenemos mucho tiempo como para detenernos a plantear más cosas. Finalmente hay un procedimiento administrativo, ¿no? En nuestros proyectos de inversión se someten a las autoridades competentes y de aplicación de las políticas y las regulaciones ambientales
y finalmente aparece una decisión final, que es una decisión de tipo administrativa, que es aceptar o rechazar el proyecto, ¿no? Recuerden que nosotros los estudios que tenemos que realizar no llevan implícita la aprobación del proyecto. Solamente nosotros brindamos información para la toma de decisiones. Las decisiones pueden ser por sí o por no. Depende de la información que nosotros entreguemos y de cómo diseñemos el proyecto para reducir los conflictos o problemas socioeconómicos ambientales, ¿no? En general, los inversores le dan mucha bolilla a 2 estudios, ¿no? O 3, podríamos decir. 2 de base y un estudio de síntesis. El estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio de síntesis, que es el estudio financiero. Esos son los 3 estudios que son los que tienen la venia del inversor privado. ¿Por qué? Porque el inversor privado lo único que quiere es saber si el proyecto es o no rentable, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? ¿Cuál es la inversión? ¿Y cuánto voy a ganar? Nada más. Pero hay otros estudios, como los estudios económicos y los estudios sociales, y los estudios de impacto ambiental y social, que tienen relevancia de la perspectiva de la sociedad en su conjunto. Un aspecto que no quiero dejar pasar por alto es el aspecto técnico, que lo vemos en economía, ustedes lo ven también en sociología, pero que es fundamental en los proyectos de inversión, ¿no? La ética. Acá hay conflictos convencionales, ¿no? La política como dominio del poder puro, gobernado por normas de prudencia, o la ética como un dominio de principios puros, regidos por imperativos morales. Y el gran problema que yo siempre planteo, que es el problema del mostrador, ¿no? Tenemos que hacernos preguntas. ¿De qué lado queremos estar, ¿no? De ese mostrador, ¿no? ¿Estoy de este lado o del otro? ¿Soy el que hace los estudios, propone, o estoy del lado de los que evalúan, o estoy del lado del que toma las decisiones? ¿Dónde estoy? ¿De qué lado podemos estar? Porque también hay limitaciones disciplinares. ¿De qué lado debemos estar? Y obviamente la final, ¿de qué lado estamos? ¿No? Ahora, una cosa que es importante, no puedo estar de los 2 lados del mostrador, ¿no? No puedo ser juez y parte. Eso en temas de ambiente se da muchísimo, ¿no? Ser juez y parte. No. Eso no. No podemos estar en las 2 partes, ¿no? No digan que no se lo dije después, ¿no? No digan que no se lo dije. No podemos estar de los 2 lados del mostrador, ¿no? Eso es inmoral, es antiético, ya lo saben. Entonces, por favor, no lo hagan, porque denigran la profesión, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La base del comportamiento no ético, uno dice, bueno, pero siempre el antiético, el no ético, tiene una justificación. Hay una, que es la codicia, la peor de todas, el deseo de poder, jodida, pero hay otra que capaz que la entendemos un poquito más, que es la lealtad a la familia y a los amigos, ¿no? Eso es uno. O la búsqueda del bien común, ¿no? A veces hacemos o tomamos comportamientos no éticos bajo la lógica de que esto va a ser bueno para todos. Y ustedes se acordarán de la doctrina Eisenhower, ¿no? Cuando la filósofa Ascom interpretó por primera vez la lógica de la ética del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Y ustedes habrán escuchado muchas veces decir que en realidad, gracias a que se mató a un montón de gente, se logró acortar la guerra, la Segunda Guerra, y se evitó una gran cantidad de vidas. La pregunta es, ¿qué vidas? ¿Y cuánto tiempo se evitó? ¿No? El problema de las manos sucias. Nos ensuciamos las manos pensando en que vamos a tener algo mejor. Eso dio origen a una escuela de pensamiento filosófico dentro de la ética, ¿no?
la teoría de Noemí Ascom, ¿no? Una socióloga especialista en ética, que por primera vez acuñó una palabra que lleva el nombre de consecuencialismo. A diferencia de la ética deontológica, ¿no? La ética deontológica es una ética normativa también. El consecuencialismo nos lleva a esta frase muy conocida: el fin justifica los medios. Che, maté a 400.000 personas. Bueno, pero acortamos la guerra, redujimos costos, la sociedad está un poquito mejor. Y la deontológica, ¿no? La ética normativa, la ética que nos rige en general, lo que está escrito, ¿no? Ahora, muchas veces lo que está escrito, ¿no? Y sí, ¿no? Está escrito, pero tenemos las manos limpias porque estamos cumpliendo la ley, pero ¿a expensas de qué? ¿Qué estamos perdiendo, no? Ustedes esto escucharán mucho con el tema de la delincuencia, ¿no? Y uno dice, pero ¿por qué lo dejan libre? Porque hay una ética deontológica, porque las leyes están escritas así. No porque el juez lo quiera hacer, sino porque respeta la ley. Las manos limpias a expensas del bien, se llama eso, ¿no? Bueno, una característica decisiva de nuestra vida moral es saber que hicimos algo malo, aun si es lo mejor que podríamos haber hecho dadas las circunstancias. Miren qué afirmación, ¿no? ¿No? Es una decisión de nuestra vida. Hicimos algo malo, pero en el fondo decimos, es lo mejor que podíamos hacer algo malo, ¿no? Dadas determinadas circunstancias, ¿no? Y obviamente las preguntas inexorables que nos hacemos en proyectos de inversión. ¿Podemos tener fines nobles, ¿no? ¿Es cierto que los fines nobles requieren medios injustos? Es decir, para lograr algo bueno, ¿siempre tenemos que hacer algo malo? ¿No? ¿Es posible hacer lo correcto usando medios incorrectos reñidos con el imperativo moral? ¿Podemos hacer eso? Entre otras preguntas, ¿no? La ética nos interpela todo el tiempo. Ustedes van a ser profesionales del ambiente de los recursos naturales y cuando trabajen en proyectos, todo el tiempo se van a estar interpelando, ¿no? Al respecto de si estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Porque algún que otro, ¿no? En un proceso de auditoría vendrá el encargado del proyecto y le dirá, che, déjamela pasar a esta, déjame pasar unita. Yo te prometo que este problema ambiental lo voy a resolver. Y ustedes dicen, porque el que está del otro lado era compañero de la universidad, ¿no? Dice, bueno, por amistad lo hago, ¿no? Lo hago. Después está el otro que dice, bueno, yo te lo dejo pasar. Este es mi CBU. Este es mi CBU. ¿Eh? Lo dejo pasar, pero este es mi CBU. Esto pasa, chicos, ¿no? Yo no quiero que les pase a ustedes. No quiero. Porque me entero. No sé cómo, pero me entero. Bueno, acá viene el tema de cuál es el rol que nosotros como profesionales cumplimos, ¿no? En la solución de los problemas o conflictos. Y la verdad que nosotros tenemos mucho que decir y que hacer en proyectos de inversión. Muchísimo. Muchísimo tenemos que hacer. Tenemos que plantearnos, enfrentar problemas, tenemos que estudiar, tenemos que evaluar, tenemos que actuar, tenemos que hacer cosas, tenemos mucho por hacer, mucho en la solución de los problemas. Para eso nos tenemos que preparar, y nos tenemos que preparar bien, ¿no? Una de las peores cosas que podemos hacer es entrar al ruedo en el mundo de los proyectos de inversión no sabiendo hacer nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque somos presa fácil de un sistema corrupto, ¿no? Simplemente por desconocimiento. Después está el otro, el que sabe hacer muy bien las cosas, pero que con intención, para provecho personal, decide hacer las cosas mal. Cuando nosotros pensamos en proyectos, bueno, hacemos un break acá, largamos una serie de preguntas.
Si quieren, abrimos un pequeño forito para hacer un intercambio breve. Hasta acá, ¿qué opinan? ¿Qué quieren? ¿Qué creen? ¿Cómo la ven en la ética? ¿No? ¿Están con el consecuencialismo o con la deontológica? Acá todos proyectos mineros, ¿no? OpenPy, petróleo. No hay preguntas todavía en el chat, JJ. Excelente, excelente. ¿Por qué Significa, excelente? como decía la Fabi ayer, ¿no? Excelente, han entendido todo. Hay dos posibilidades. Una, que estén dormidos. Todo o nada. Claro. Una que estén dormidos, otra que María dice, son muy aburridas mis clases, también es cierto, eso puede ser. No son aburridas, JJ. ¿No son aburridas? No son aburridas. No, son aburridas. No, coma. Son No, aburridas. No, son aburridas. Si no diríamos, son divertidas. Así no. Después me sacás de contexto. Hablando de comas, qué bien me vendría un mixto de jamón y queso. Ay, no, qué rico. Por favor, no cambien este horario de las 8. No, este horario no se cambia, ¿no? Por mí no, pero José nos reclamó que era muy temprano. Decimos levantar temprano al administrador. En la universidad, en lo presencial, nosotros comenzamos la actividad a las 8 de la mañana. Claro. Así que no tendríamos por qué cambiarlo. Bueno, vayamos reflexionando, ¿no? Ya tenemos muchas cosas para pensar en qué es un proyecto, ¿no? Siempre yo creo que lo que nos asusta un poco es cómo lo encaramos, ¿no? ¿Cómo encaramos un proyecto? ¿En qué proyectos podemos participar? ¿Cuál es nuestro rol en los proyectos de inversión? ¿No? ¿Cuál es nuestro aporte como profesionales del ambiente y los recursos naturales? ¿En qué instancia podemos participar? O sea, tenemos muchas preguntas que pueden surgir como consecuencia de plantearnos estas situaciones, ¿no? En particular. Así que está bueno que vayamos viendo, que vayamos pensando, ¿no? Un poquito estas cosas y cuál va a ser nuestro rol el día de mañana, ¿no? Profe, usted dijo que que nos permitía un estudio que nos permitía reducir las necesidades de imponer limitaciones al proyecto. ¿Qué tipos de limitaciones se refiere? No, hay muchas limitaciones. Pueden ser limitaciones de tipo técnica, ¿no? Es decir, si yo al estudio ambiental lo hice en forma deficiente, por ejemplo, y no tomé las precauciones dentro de un plan de gestión para garantizar el tratamiento adecuado de un efluente de proyecto, cuando yo empiezo a ejecutar un proyecto y viene una auditoría ambiental y detecta el desvío ambiental, y seguramente en ese momento me van a clausurar o me van a exigir la implementación de medidas urgentes tendientes a la solución del problema o conflicto identificado, ¿no? Ojo que los proyectos, si bien apuntan a resolver problemas, los proyectos en sí mismos son generadores de conflictos o problemas, ¿no? Esto también es importante considerar. Entonces, los proyectos resuelven problemas, pero no están exentos de generarlos. Entonces, si yo dentro de la parte del proceso genero un efluente y ese efluente lo vuelco a un sistema natural sin el tratamiento previo, porque no ha sido identificado y estudiado adecuadamente, cuando venga una auditoría por parte del Estado, que son auditorías obligatorias por parte del Estado, porque el Estado es el que tiene el tutelaje del ambiente, y me pueden clausurar el proyecto. Y me van a imponer exigencias, ¿no? Esa y muchas más, ¿no? O sea, imagínense ustedes la relevancia que tiene un estudio. Es anticiparme, es lo que le decía, ¿no? Son las evaluaciones, son prospectivas los estudios, son preventivas las evaluaciones. Si yo veo que la evaluación no es buena,
es negativa, y bueno, lo que tengo que hacer es corregir algunas cosas. Ahora es preferible corregirlas antes que corregirlas durante, o corregirlas después, ¿no? Puedo tener todas las instancias. Ahora, el antes me permite a mí evitarme costos adicionales, sin duda, ¿no? Dentro del listado estaba eso también. Entonces... Sí. No, perdón. Matías le dice si podés volver al gráfico de las curvas de riesgo. Y Jorgelina, bueno, tiene otra inquietud y una acotación. Sí, a ver la de Jorgelina mientras yo busco esto. Ok, Jorgelina dice, justamente eso pensaba anoche, que cualquier tipo de proyecto que se quiera hacer involucra el ambiente, porque es el ambiente el soporte de todas las actividades que queremos hacer. Claro, sí. Sí, o sea, no hay duda que un proyecto de inversión, cualquiera sea, trabaja en un ambiente. Habrá algunos ambientes que son más naturales, otros más artificializados, pero hay sistemas y componentes ambientales en prácticamente todo, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Acá graficamos pesos, riesgos. Acá abajo es el ciclo de la formulación. Es el tiempo acá, ¿no? La curva roja es el costo. La curva azul el riesgo, ¿no? No hay duda. Más tiempo, más costos, menos riesgos. Esa es la lógica, ¿no? Esa es la lógica que mueve a los estudios de proyecto. Después, bueno, ¿dónde quiero pararme? Es una decisión que tengo que tomar. Ahora, todos los estudios, en especial los estudios de impactos ambientales y sociales, son sometidos a análisis por parte de los organismos competentes de la administración pública. Igual que los estudios técnicos, ¿no? La administración pública tiene un equipo técnico que se dedica a ver los aspectos técnicos del proyecto y los equipos ambientales que se dedica a ver los aspectos ambientales de los proyectos de inversión. Entonces, son estos organismos públicos los que le van a dar el ok o el rechazo al proyecto. JJ. Esto se estableció ya desde hace unos años. Sí, adelante. Ay, no, perdón, te interrumpí. Abigail dice, ¿a qué hace referencia el ciclo del proyecto? ¿El título de quién? Dice, ¿a qué hace referencia el ciclo al proyecto? Claro, si cuando estás hablando de ciclo te referís al ciclo de proyecto. Claro, el ciclo de proyecto es, como la misma palabra, el proyecto no es algo lineal, sino que se va desarrollando a través de procesos cíclicos, ¿no? Yo tengo varias instancias. En la instancia de preinversión o formulación que veíamos ayer, yo tengo 4 etapas en ese ciclo, ¿no? De preinversión o formulación. La primera, la idea; la segunda, el perfil; la prefactibilidad y la factibilidad. En estas instancias lo que vamos haciendo es profundizando los estudios de proyectos, ¿no? Entonces, si yo invierto solamente en fase de idea, ¿no? En fase de idea, es decir, alguien viene y me dice, che, para solucionar este problema podemos hacer esto. No hago ningún estudio, es una idea. La llevo a la práctica. Y el riesgo que estoy asumiendo es un riesgo alto. Obvio, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque no la estudié. No estudié la idea, no estudié el proyecto. No tengo un proyecto, tengo una idea. Si yo paso a la etapa de perfil y tomo decisiones a nivel de perfil, ¿estoy un poquito mejor que en la idea? Sí, pero todavía me falta información para tomar decisiones, ¿no? Entonces, ¿cuándo es conveniente tomar una decisión? ¿No? En la etapa de factibilidad. Ahí es conveniente tomar la decisión. En la factibilidad, si los estudios me dan bien, avanzamos.
¿A dónde avanzamos? A la siguiente instancia en el ciclo de proyecto. ¿Qué es? La ejecución. Es decir, nos arremangamos, agarramos la pala, el pico y chicos a trabajar, ¿no? En la etapa de preinversión, lo que hacemos es estudiar nada más. No significa que no trabajemos, sí, pero en la recopilación de datos, desarrollo de encuestas, análisis de campo, estudios, ¿no? Hay muchas cosas para hacer ahí. JJ, hay Sí. algunas otras preguntas. Volviendo al gráfico de riesgo, Nazarena dice si el punto de cruce entre las dos curvas sería lo más adecuado, un tiempo y un costo intermedio. No, esto no es una gráfica yevoniana, ¿no? Siempre ustedes tienen que pensar lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo mínimo exigible en el estudio? ¿Qué es lo mínimo exigible para tomar una decisión? Y, ¿no? Básicamente es en esas instancias si cuento con toda esa información para la toma de decisiones, ¿no? Lo que le decía recién. Hoy los proyectos grandes de envergadura, las decisiones se toman a nivel de factibilidad, ¿no? Es decir, ya un proyecto formulado al último nivel. Es decir, con toda la información necesaria, suficiente y disponible para la toma de decisiones. Continúa leyendo. Hay otra pregunta de Cecilia Ibáñez que dice, profe, ¿cómo influye la sustentabilidad fuerte o débil a la hora de la elaboración de un proyecto? Ay, desapareció el profe. Bueno, le esperamos 2 minutos. Pueden ir dejando igual más preguntas en el chat. Algo le pasó, seguro. Pero sí, estaría bueno que sigan dejando las consultas en el chat. Ahora viene. No, está haciendo una reunión social ahora. Sí, ¿qué pasó? Hola, Sí. no, te estabas haciendo una reunión social. Sí, totalmente. Sí, estamos Al día con la normativa. Cecilia Ibáñez dice, profe, ¿cómo influye la sustentabilidad fuerte o débil a la hora de elaborar, a la hora de la elaboración del proyecto? No, bueno, nosotros lo que hacemos cuando analizamos los proyectos de inversión es economía aplicada, ¿no? Por lo tanto, nosotros estamos en el ámbito de la sustentabilidad débil. Si la vamos a calificar, nosotros trabajamos en sustentabilidad débil. Los proyectos, por lo tanto, vamos a trabajar con indicadores de tipo económico, ¿no? Vamos a ver que en la parte financiera, en la parte económica, nosotros vamos a trabajar con indicadores de tipo económico, indicadores de análisis costo-beneficio. Y vamos a trabajar básicamente con economía aplicada. Y vamos a tomar decisiones sobre la base de la economía aplicada, ¿no? Por eso, acá viene la perspectiva económica de la que charlaba, ¿no? Charlaba recién. Hay una perspectiva económica detrás de los proyectos de inversión, que es la que vamos a estudiar nosotros, ¿no? Yo siempre les comento esto, que uno puede mirar un proyecto desde distintas perspectivas. Cuando ustedes cursan con Lucas Segueso Sociología Ambiental, y bueno, desde la perspectiva de la sociología ambiental, enfocamos y analizamos los proyectos desde la sustentabilidad fuerte, donde aparecen otros indicadores para medir el desempeño del proyecto, ¿no? Lo que charlábamos nosotros, cuando nosotros nos hacemos el cuestionamiento de si un proyecto es sustentable o no, podemos medir la sustentabilidad desde distintas perspectivas. La perspectiva de la economía es, que es la sustentabilidad débil, mirar desde los ojos del análisis costo-beneficios a un proyecto de inversión. Y usamos los principios de la eficiencia, que lo estudiamos en economía, por ejemplo, el principio de eficiencia de Kaldor-Hicks, ¿no? Es decir, un proyecto es viable toda vez que los beneficios
de la asignación superan a los costos de la asignación, ¿no? Y ahí vamos a trabajar. Eso no significa que yo no pueda hacer un análisis de sustentabilidad fuerte también, utilizando otros indicadores, ¿no? Indicadores más complejos de sustentabilidad. Lo que pasa es que en todos los casos, hoy nos exigen, o nuestra normativa no exige estudios de sustentabilidad basados en indicadores que no sean monetarios, ¿no? La mayoría de las decisiones hoy en el mundo, no digo en la Argentina, en el mundo, se toman sobre la base de las decisiones económicas, ¿no? Quizás ese sea el problema, que no estamos dándole la relevancia necesaria a otro tipo de medidas, ¿no? Incluso yo le diría algo más. Ni siquiera se toman decisiones sobre las bases de la economía, como vamos a ver a lo largo de la asignatura. Se toman decisiones sobre la base de análisis financieros. El proyecto es o no rentable, punto. Si el proyecto es rentable, vamos adelante, ¿no? Los estudios de impactos ambientales han sido por ahora, por lo menos en la Argentina, deficientes. Ahí mucha responsabilidad tenemos nosotros, ¿no? Porque la mayoría de los equipos que están trabajando en estudios de impacto ambiental y social en nuestra provincia están integrados por colegas nuestros, digamos, ¿no? Tenemos que hacer mea culpa. Estamos formándolos bien, ¿no? Porque si todavía seguimos observando nosotros proyectos que siguen generando problemas ambientales, es porque evidentemente no estamos haciendo bien las cosas, ¿no? O porque estamos subordinando demasiado a lo que quiere el inversor, ¿no? No estamos haciendo las auditorías como corresponden. En los organismos públicos, hay colegas en todos los organismos públicos, capaz que no estamos haciendo bien los controles, ¿no? No sé, algo está pasando. En el mundo está pasando algo con el ambiente. Y cada vez hay más profesionales que se dedican a estudiar el ambiente, conservarlo, cuidarlo, ¿no? Bueno, por ahora, y está bien la pregunta porque nos permite a nosotros posicionarnos y decir que nosotros vamos a trabajar desde una perspectiva económica. Las personas y las sociedades son ricas si poseen una abundancia de bienes útiles disponibles para su disfrute. Por lo tanto, los proyectos de inversión van a apuntar a satisfacer necesidades y a producir bienes útiles que estén disponibles para el disfrute de las sociedades. Ese va a ser el eje. Por lo tanto, el objeto de estudio es el hombre en el marco de las relaciones económicas. Vamos a trabajar en un marco de escasez. Hay un permanente ejercicio de elección, ¿no? Vamos a asignar recursos escasos y vamos a buscar que como resultado de esa asignación logremos maximizar el bienestar del conjunto de individuos dentro de la sociedad. Economía pura, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer nosotros en la materia, ¿no? Yo siempre le digo, cuando ustedes miren un indicador financiero, no le pidan a ese indicador financiero más que lo que ese indicador les da, ¿no? No le pidan más. No les pidan al indicador financiero que les hable de los impactos ambientales, de esto, porque no es el motivo del indicador darle información sobre cómo cambia el ambiente. No. La única información que me da es del ambiente financiero de la empresa, ¿no? Me da información sobre costos, sobre ingresos, sobre renta. Entonces no le pidan otra cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos centremos en 2 estudios típicos de proyectos, vamos a trabajar indicadores que nos van a dar una parte del todo, ¿no? De nuevo. ¿Importante? Sí, sumamente importante. Sumamente importante, porque ningún inversor va a poner plata para perder. Y gran parte de los bienes que satisfacen nuestras necesidades surgen de procesos de asignación que están desarrollados por el sector privado, no por el sector público, ¿no? Hoy los generadores de bienes y servicios del sector privado. Y por lo tanto, son proyectos privados los que generan bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades. Ahora, desde una perspectiva de lo público, nosotros tenemos que garantizar que esos proyectos no dañen el ambiente, por lo menos no significativamente, ¿no? Tampoco seamos ilusos de creer que no existen
que existen proyectos que son perfectos desde el punto de vista ambiental. No, todos generan algún problema. Hasta el más pequeñito, ¿no? Todos generan algún problema ambiental. El tema es poder actuar sobre esos problemas, nada más. Ahí está el desafío del profesional del ambiente, ¿no? Está buena la frase de Galeano, ¿no? Sí. Está muy bueno. JJ, hay una pregunta en el chat. Nicolás Vilte dice, profe, ya que los proyectos también son generadores de problemas, en el momento de tomar una decisión se elige aquella la cual provoca, entre comillas, el menor de los males. Debería. Hay una instancia en la parte de la formulación que es la prefactibilidad, ¿no? En la prefactibilidad, en esa instancia, lo que se hacen es estudiar alternativas, ¿no? En el estudio de las alternativas puede haber, por ejemplo, alternativas de uso de tecnologías, una más amigable con el ambiente, la otra menos amigable con el ambiente, ¿no? Entonces, la pregunta que se hace el que formula es, ¿cuál de las dos elijo? ¿No? Entonces, uno de los criterios, no el único, es elijo la alternativa tecnológica que produce menor impacto sobre el ambiente. Uno. Entonces, si ese es mi criterio de decisión, si ese es mi criterio, la semana que viene van a ver el análisis multicriterio con Fabi y con Ile, pero si mi criterio es elegir la tecnología que menos impacto genere sobre el ambiente, está cantada. Está cantada cuál es la decisión. Ahora, si no pasa por ahí mi decisión, y mi decisión pasa por la que se ajusta a mi bolsillo, ¿no? Si mi decisión está basada en la que se ajusta a mi bolsillo, capaz que la decisión sea otra, ¿no? O si mi decisión más es una decisión de mercado, es decir, ¿cuál es la que está más disponible? ¿No? ¿Cuál es la que me permite conseguir los insumos más fácilmente? Los mercados de insumos, ¿no? Si pasa por ahí mi decisión, ya no es ni mi bolsillo ni el ambiente, es la disponibilidad de insumos, ¿no? Si pasa por ahí, ¿no? Y si la elijo por el color, ¿no? Esta tecnología es azul, esta es roja, a mí me gusta el rojo, ¿no? Otro criterio. Otro criterio. O si pasa por la gestión de la tecnología, o si pasa por la durabilidad, ¿no? Bueno, ahí va cambiando, ¿no? Mis decisiones pueden cambiar en función del criterio que yo elijo, ¿no? Nosotros vamos a trabajar dos criterios de decisiones en esta materia, que son un criterio financiero y un criterio económico. Por lo tanto, las decisiones las vamos a tomar sobre la base de estos dos criterios. Criterio económico, criterio financiero. Criterio económico, criterio financiero, ¿no? ¿Es rentable? ¿No es rentable? ¿Cuán rentable es? ¿No? ¿Aporta o no aporta al bienestar de la sociedad? ¿En cuánto aporta? ¿No? Pero no son los únicos criterios. No son. Por eso el análisis multicriterio. ¿No? Por eso el análisis multicriterio. Que un poco Fabi les comentaba ayer de las herramientas informáticas que vamos a trabajar en los TIC, ¿no? Hay una herramienta específica para el análisis multicriterio, el método analítico jerárquico, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos herramientas para tomar decisiones. Ahora, ¿puedo tomar sobre la base de un solo criterio? Sí, puedo tomar una decisión. Por ejemplo, elijo la más rentable. ¿Y quién me va a decir que no? Salvo que haya una ley específica ambiental que me diga que la selección de las alternativas se tiene que basar en las alternativas de menor impacto sobre el ambiente, ¿no? Por eso uno tiene que expresar.
lo tiene que poner por escrito. Y en nuestra ley 7070 y los artículos reglamentarios está específicamente que las decisiones en términos del impacto sobre el ambiente son decisiones que se tienen que basar en el análisis costo-beneficio, ¿no? Que es lo que vamos a ver en esta materia. Y vamos a ver cómo se usa el criterio de análisis costo-beneficio económico. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar. Duden. ¿Alguien duda? ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, toda asignación de recursos escasos, cuando nosotros miremos un proyecto, ¿no? Es lo que veíamos recién, lo que vamos a ver es que vamos a asignar recursos escasos y siempre detrás va a haber un costo de oportunidad, ¿no? Ese famoso costo que estudiamos en economía, ¿no? Mientras hay algunos individuos que se sienten mejor y sienten una mejora en su bienestar, va a haber algunos individuos dentro de la sociedad que como consecuencia del proyecto se van a sentir mal, ¿no? Un poco un graph parecido al que mostró Fabiana ayer, en esta idea del costo-beneficio, ¿no? Acá hay un grupo de colegas trabajando en una línea de un gasoducto, ¿no? En un ambiente todavía no del todo alterado, ¿no? Que es lo que nosotros vemos como una situación sin el proyecto, y después cuando el proyecto empieza a funcionar, ¿no? Resultado de la asignación, aparece, ¿no? La traza del gasoducto. Y ahí están los colegas caminando ya la traza totalmente alterada como resultado de la asignación. Bueno, eso es lo que nosotros vemos cuando aparece un proyecto. Hay un antes y un después, como decía Fabi ayer. Hay un antes y hay un después. Una situación sin proyecto y una situación con el proyecto. Es inevitable que cambien las cosas, ¿no? Es inevitable, o sea, no podemos hacer las cosas sin generar una transformación, ¿no? No se puede. Desde esa perspectiva, entonces, vamos a mirar que va a haber un aumento en el bienestar como resultado de esa asignación, pero también hay disminución en el bienestar, ¿no? Unos generan beneficios, los otros generan costos, y por lo tanto, lo que vamos a hacer es un análisis costo-beneficio, ¿no? O sea, ¿qué pierde la sociedad? ¿Qué gana la sociedad? ¿No? ¿En qué medida aumenta el bienestar? ¿En qué medida disminuye el bienestar? Este es un modelo, ¿no? Un poquito más complejo que el que veíamos nosotros en economía, ¿no? Tiene un montón de elementos. Ahora, aparece el proyecto, aparece el gobierno como un actor relevante y aparecen las familias que son las finales destinatarias del esfuerzo de los proyectos de inversión, ¿no? Si un proyecto genera bienes y servicios, ¿para quién? Para las familias. Para las familias. El gobierno también genera proyectos de inversión. ¿Para quién? Para las familias y para los proyectos, ¿no? Miren que hay como una especie de línea en el medio, ¿no? Hacia arriba, el flujo monetario, ¿no? El flujo monetario. Nosotros vamos a estudiar ese flujo monetario en los proyectos y ese análisis lo hace un estudio de proyecto que es el estudio financiero, ¿no? Vamos a analizar flujos de fondos de proyectos. Lo de arriba es el estudio financiero y la evaluación que viene asociada al estudio, ¿no? Y lo que está abajo es el flujo real. ¿Se acuerdan de lo que charlábamos en economía? Nosotros, que había, ¿no? Por un lado un flujo de dinero, pero por el otro lado se movían bienes y servicios. Bueno, los proyectos hacen eso. Por un lado hay plata que se mueve de un lugar para otro, dinero, pero no perdamos de vista lo que está abajo, lo que subyace, ¿no? Que es la economía real, los bienes y servicios. El movimiento de insumos, factores, bienes meritorios, se mueve todo ahí.
Esa es la parte más importante de los proyectos. Esa parte la vamos a estudiar a través de los estudios económicos de proyectos de inversión. Entonces, esos son los dos estudios principales que vamos a ver nosotros, ¿no? La evaluación, que ya sabemos, ¿no? Simplemente sistematizar la información relevante y útil. ¿Para qué? Para tomar una decisión, ¿no? La evaluación tiene distintos puntos de vista. Yo puedo hacer una evaluación, es decir, del punto de vista del que se ve beneficiado. La entidad que la ejecuta, el financista, el gobierno, la sociedad, ¿no? Entonces hay distintos puntos de vista de la evaluación. En esta asignatura está definida quiénes son los que evaluamos. Eso no significa que ustedes no hagan una autoevaluación. ¿No? En la planillita que yo les pasé ayer, ustedes pueden hacer un seguimiento de cómo van. Eso se llama una autoevaluación, ¿no? De aquellos que están recibiendo el servicio educativo. Pero hay una evaluación externa, que es la evaluación que vamos a hacer nosotros. Pero a su vez ustedes nos van a evaluar a nosotros. Entonces hay un juego permanente de distintos roles que vamos asumiendo en este proceso, llamémosle formativo y sumativo al final, ¿no? Formativo antes y durante, ahora estamos en el durante, y sumativo cuando terminemos a fin de la materia el año que viene, cuando terminemos con la asignatura. Ahí vamos a hacer una evaluación sumativa. Bueno, sabemos ya que dentro de las evaluaciones principales, las convencionales, ustedes acá se fijarán que no aparece la evaluación del impacto ambiental, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no es un tema de la asignatura. La evaluación del impacto ambiental la van a ver en impacto ambiental. Acá no. ¿Qué vamos a trabajar nosotros? ¿Cuáles son las dos evaluaciones que vamos a trabajar y por lo tanto los dos estudios que vamos a ver asociados a las evaluaciones? En la parte financiera. La parte financiera. Ya vamos a ir desmenuzando cada uno de los elementos que nos sirven para comparar unas con otras. Y en la última parte de la asignatura, la económica. ¿No? La parte de la evaluación social, eso lo ven en sociología, acá no. Acá nosotros hacemos un análisis de eficiencia, ¿no? Eso es lo que vamos a buscar. Finalmente, recién charlaban, y vale la pena reiterar, ¿no? En una escala temporal, ¿no? Ya para ir terminando y dar lugar a las últimas preguntas. Un proyecto comienza obviamente con la preinversión. La preinversión es la formulación, ¿no? El diagnóstico. En esa preinversión es donde aparece la primera parte de ese ciclo de proyecto. La inversión propiamente dicha, ya vamos a ver en qué consiste la inversión. La parte operativa, es decir, cuando el proyecto empieza a funcionar y generar los beneficios idealizados por él. Y es muy común que se le agregue, incluso está en nuestra legislación ambiental, una última fase que es la fase de abandono. Es decir, ¿qué pasa cuando el proyecto termina? ¿Qué hacemos con todas las cosas del proyecto cuando el proyecto termina? Cuando se desmantela el proyecto. En la preinversión, que es donde se elaboran todos los estudios de proyecto, comenzamos con la idea, avanzamos al perfil, seguimos la prefactibilidad y terminamos en la factibilidad. La idea, como van a leer ustedes tanto en el manual de teoría como en muchos textos, que le vamos a poner a disposición para que ustedes estudien sobre esos textos, la idea es una simple enunciación de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? O qué es lo que tenemos pensado hacer. Poca información, ¿no? No hay información suficiente para tomar decisiones, solamente eso, es una idea. No me animaría ni a aceptar ni a rechazar un proyecto a nivel de idea. Pasamos a la siguiente, un perfil.
donde ya empezamos a desarrollar o a esbozar los estudios de proyectos. Prefactibilidad, donde ya hay información primaria, no solamente información secundaria, tenemos ya los estudios ya definidos, hay más información que aportamos, que los equipos están aportando para la toma de decisiones. La prefactibilidad es la instancia del análisis de las alternativas, típica, para terminar en la factibilidad, donde yo ya tengo que tener un proyecto, ¿no? Terminada la factibilidad, yo tengo lo que se llama proyecto llave en mano. Es decir, un proyecto listo para entrar a la fase ejecutiva, ¿no? ¿Con algún diseño definitivo en el medio? Sí, ¿no? Pero ya está listo el proyecto, ya está. Ya tenemos todos los estudios, ya tenemos todas las evaluaciones, ya estamos listos, ¿no? Falta que el inversor diga, ok, manos a la obra, a trabajar, a producir, a invertir. Esa es la última instancia. Si ustedes me dicen a mí en qué instancia me conviene pasar a la fase ejecutiva, siempre una vez concluida la factibilidad, ¿no? Porque ahí yo tengo menores riesgos seguramente. En la prefactibilidad, y todavía estoy analizando alternativas, el perfil, y tengo una idea un poco mejor esbozada, pero hay riesgos acá. ¿Por qué? Porque no están estudiadas todas las variables. A nivel de idea, olvídense. ¿No? Olvídense. De la idea a la factibilidad puede pasar mucho tiempo. Hay proyectos, por ejemplo, que el tiempo de la formulación pueden ser varios años. 3, 4, 5, 6, 7 años formulando el proyecto, ¿no? Obviamente estamos hablando de proyectos de gran envergadura. En otros proyectos más pequeños pasamos de la idea a la factibilidad en un par de meses. Un par de meses, no más que eso. Son proyectos más pequeños, de menor complejidad, y por lo tanto podemos suministrar toda la información necesaria y suficiente en poco tiempo, ¿no? Otros requieren estudios mucho más profundos, estudios ambientales, ¿no? Estudios técnicos, estudios de mercado, ¿no? Entonces, en la medida que los proyectos son más complejos, de mayor envergadura también, seguramente el tiempo que me demande el cumplir con todas las instancias de la preinversión, y seguramente va a ser un poquito más largo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que nosotros les vamos a proponer en los TIC? Y bueno, estar aquí, ¿no? Estar aquí. Una idea avanzadita, un preperfil, ¿no? Algo así. Esa va a ser la idea, ¿no? Por lo menos para tener información que no va a ser la suficiente, pero que nos ayude la información que hayamos recopilado durante este tiempo para tomar una decisión, ¿no? Che, ¿el proyecto es factible financieramente? ¿Es factible económicamente? Porque son las dos factibilidades que vamos a ver. No vamos a ver más factibilidades. Vamos a ver factibilidad financiera y factibilidad económica. No más que eso. Ahí les proponemos trabajar. Ahí Ileana y Fabiana van a estar a full con ustedes trabajando los TIC. La expectativa nuestra es que en marzo del año que viene tengamos proyectos, ¿no? Formulados a este nivel, ¿no? Simples, pequeños, creativos, ¿no? Inteligentes, que hayan podido ustedes detectar un problema, dimensionarlo con la información que tenemos disponible, plantear un árbol de soluciones, definir una estrategia y estudiar esa estrategia, estudiarla. ¿Cuánto me va a costar? ¿Qué inversiones tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuál es el proceso que me va a llevar a mí a la solución del problema? ¿No? Eso es lo que pretendemos. Si lo lograremos, será parte de la evaluación sumativa que haremos post y ex post. Ahora estamos transitando la ejecución de la propuesta académica, que requiere obviamente asignación de recursos, ¿no?
Bueno, espero que no estén como Homero en este momento preguntándose o planteando una afirmación dura que algo no anda bien por aquí. Espero que no sean Homero. Winston Churchill, ¿no? Que no es peronista, pero lo conoció a Perón, ¿no? Hay algunas cositas que dijo Winston Churchill con respecto a Juan Domingo Perón. Yo no sé si Perón habrá sacado los dos deditos de la victoria de Winston Churchill y apropiarse del movimiento nacional justicialista, pero él decía algo que me parece interesante compartir con ustedes. El éxito consiste en ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, ¿no? Y es así, ¿no? En nuestra vida, en nuestro ejercicio, como estudiantes, como profesionales del día de mañana, vamos a cometer errores y seguramente nos vamos a sentir desilusionados cuando algo no nos salga como hemos pensado, ¿no? Pero una cosa, y comparto esta idea de Winston Churchill, es que no podemos perder el entusiasmo, ¿no? Porque en algún momento las cosas nos salen bien y ahí avanzamos, ¿no? Eso, por ejemplo, está muy arraigado en la cultura agropecuaria, ¿no? El agricultor conoce de fracasos, pero por 4 fracasos, un año bueno, para arriba, pero nunca pierde el entusiasmo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Nos puede ir mal en un cuestionario, pero vamos por el siguiente. Nos puede ir mal en un ensayo, pero vamos por el siguiente, ¿no? El entusiasmo, que no tenemos que perder, el que nos va a permitir, en el mediano plazo, conseguir el éxito, ¿no? No pretendan no fracasar en el intento de conseguir las metas, ¿no? Lo que no tienen que perder nunca es el entusiasmo de seguir aprendiendo. Bueno, ahora sí abrimos las preguntas para finalizar y ir a desayunar. Los que no desayunaron. Ok. Todavía no hay preguntas en el chat, JJ. Bien, excelente. Parece que se entendió todo. Yo, eso sí, voy a ser honesto, mis clases son excelentes, ¿no? Brillantes. Sí. ¿Algún comentario al respecto de mi afirmación? ¿Alguien quiere comentar algo respecto del profe ahora? Ah, mira. Parece que no. No, están todos dormidos. Bueno, hemos tenido una buena participación. Eso va a ir bajando con el paso del tiempo. Igual que lo presencial. No nos desanime. Igual que lo presencial, nosotros en las actividades presenciales nunca fueron obligatorias las clases teóricas, ¿no? Pero comenzábamos con aulas llenas y terminábamos con 2 o 3 tomando café en la confitería. Pero bueno, está bien, es normal que así sea, ¿no? Jorgelina dice el entusiasmo, profe. Eso. Sí, hay que estar entusiasmado todo el tiempo. El entusiasmo es lo que nos mantiene activos todo el tiempo. Además, le tiene que entusiasmar a aprender, ¿no? Por más que yo no les transfiera muchas cosas, pero siempre piensen que después de esta charla podemos ir a ver el manual, leer un texto, leer sobre el marco lógico en el manual del ILPES, hojearlo, verlo, ver qué tiene, ver el índice, por ejemplo, ¿no? Y cada vez que uno hace eso, uno tiene más entusiasmo porque cada vez nos sentimos que estamos más lejos de entenderlo y de saber, no todo, una minúscula parte del universal conocimiento que la humanidad ha desarrollado en casi 30.000 años de existencia, ¿no? Quizás vertiginoso en los últimos tiempos, pero no hay que desconocer el aporte de aquel hombre que inició, ¿no?, con todo el saber natural que fue y lo transmitió de boca en boca
que luego se formalizó, ¿no? Y que hoy está a full, ¿no? Bueno, en Mario está la doctora Altobelli, la doctora Cruz, Nacho, ¿y quién más? Bueno, están todos trabajando en los grupos de trabajo. En los grupos. Así que seguramente hoy a la tarde ya van a estar organizados. Hasta ayer seguían llegando los test. Igual vamos a poner un corte y el que no haya entregado el test, igual lo vamos a distribuir, ¿no? Igual lo vamos a distribuir en los grupos de trabajo. No vamos a esperar mucho más tiempo. Bueno, Carla, si no hay... Sí. Carla dice, profe, ¿los foros de debate son semanales? Sí. Las actividades semanales son cuestionarios, ensayos, entregas de formularios de TIC, que son semanales también, foros de consulta y foros de debate. Todas estas son actividades semanales. Las actividades que son periódicas, no semanales, son las evaluaciones parciales, ¿no? Los 3 parciales. Uno en esta primera etapa de 6 semanas y los otros 2 al regreso del receso. Pero todas las semanas hay actividad, todas. Todas las semanas, todas. Creo que no hay más preguntas. Una pequeña aclaración, digamos, para que manden en tiempo y forma, los que nos manden el test en tiempo y forma. Va a haber penalizaciones después para los chicos que no hagan la tarea a tiempo. No. Sí, va a haber. Vamos a hacer un sistema de premios y castigos. Así que el que no mande va a tener que pagar prendas. ¿Qué? Están cambiando las reglas de juego en medio del cambio. Eso no se hace, Ileana Jimena. Sí, le vamos a poner un poco más de diversión. No, manden, por favor. La penalización es divertido para Ileana. No. Eso me parece... Los premios. No quise decir eso. No, ahora yo me pongo del lado de los estudiantes. O sea, no me cambien las reglas de juego en medio del río, ¿no? Pero es que no estaban haciendo la tarea. Ay, mirá, Mario dice... Muy de circo romano, dice Mario, tiene razón. Claro, el tipo sale con su espada y de repente aparece un dinosaurio prehistórico y se lo come en el acto. Esto no puede ser. Bueno, para incentivarlos a que manden la tarea. Esto que quede claro, acá la mala de la película es Ileana. No es así. Que para colmo ni siquiera es de la materia. En cambio, los dos que somos de la materia, que Fabi y yo... no es verdad, chicos, JJ me dijo que ajuste. Así que te paso la pelota a ti. Qué bien. Bueno, si... Nicolás, no tengo risa, no sé. Dice risa malvada y todo. No, va a haber premios, chicos, para los que cumplan. Así que... Sí, Ileana tiene una risa malvada. Y eso que no escucharon la risa de la Fabi, ¿no? Es así. No, todavía no. Por ahora tranqui. Le dejamos hoy ahí. Ay, no. Mañana chicos, aprovechen para aclarar las dudas el día de hoy, porque ya mañana largamos con el primer cuestionario, ¿no? Todos los cuestionarios obligatorios van a ser recuperables, ¿no? Todos. Entonces, está bueno que después de hacer el cuestionario y ustedes chequen la calificación, bueno, hagan un análisis qué creen que les fue mal y hagan consultas, ¿no? Para aclarar. ¿Por qué? Porque todos los cuestionarios son recuperables, ¿no? Así que, los obligatorios. Así que vayan chequeando eso. Aprovechen y hagan consultas. Pónganla en los foros porque lo bueno del foro es que todos pueden ver las consultas de los compañeros y de paso, digamos, podemos ir en este proceso
de evaluación continua, ir experimentando la evaluación formativa, ¿no? Es decir, entre todos vamos aportando para aprender, ¿no? Estamos en el proceso de la evaluación formativa. Así que está bueno. Sí, yo solo aportar que así como la profe Ile ahora está como ajustando, suele ser muy generosa después para los cumplidos, ¿no, Juanjo? Y Gracias. siempre quiere regalar puntitos. Sí, ya vamos a hacer Pues si después. tienen más de 8 en los coloquios, los que se sacaron buenas notas, los que participaron siempre. Fabi, sabes que eso no es cierto. Sabes que eso no es Suma un cierto. poquito. No, sí vamos a hacer, como dice Fabio, un sistema para los que cumplan. Van a tener premio también. Siempre. Si el profe lo autoriza. Claro. No, bueno. Bueno, si no hay alguna pregunta, recuerden, está abierto el foro de consulta y además pueden enviar un correo electrónico con su consulta al mail de la cátedra. Yo los invito a participar en el foro porque el foro les da puntos, ¿no? Como habrán visto ustedes en la planilla de autoevaluación que le enviamos, tanto el foro de debate como el foro de consulta, que es semanal, les va a otorgar el máximo puntaje por el solo hecho de participar una vez en la semana. Eso no significa que el que tenga muchas dudas pueda participar más de una vez. No le va a dar más puntos el hecho de participar 847 veces en el foro de consulta, ¿no? Pero lo importante del foro de consulta es sacar la duda, ¿no? Si además me dan puntos por participar, mejor, ¿no? Pero lo importante es aclarar dudas, ¿no? Y el foro de debate, espacio para debatir. Debatan entre ustedes. Si algún compañero pone algo con lo cual ustedes no coinciden, debatan con él, ¿no? Anímense a debatir. Anímense a expresar ideas, respetuosamente, siempre, claro. No pensamos igual y no tenemos por qué pensar igual. Pero entre todos podemos ir construyendo un espacio en el que podamos disentir, pero al mismo tiempo, digamos, ir preparándonos para el día de mañana, trabajar todos juntos en pro de un ambiente sano y de poder aprovechar en forma sustentable nuestros recursos naturales, ¿no? En el disenso, con consensos, con esfuerzo, seguramente fracasando de vez en cuando en nuestros intentos, pero jamás, jamás sin entusiasmo. Jamás. Bueno, a todos y todas, muchas gracias por estar ahí del otro lado. Y ya, recuerden, ya no nos vemos, solamente el viernes en la consulta, que la consulta del viernes, porque ya está pedida así el aula, va a ser a las 8 de la mañana, pero a posteriori todas las consultas de los viernes van a ser a las 10 de la mañana. Así que nos vemos el viernes con los que tengan dudas para aclarar. Ahí sí va a ser más interacción y queremos escucharlo un poquito más a ustedes, plantear sus dudas, ¿no? Esa va a ser la idea. Y ahí podemos charlar de otras cosas. Ya el viernes habrán tenido 2 cuestionarios, o sea que ya pueden tener algo más para preguntar, ¿no? Así que va a estar bueno. Hey. Muy bien, jóvenes, jóvenes. Buen día. Sí, buen día, Julieta. Recuerden, digamos, la necesaria participación activa, ¿no? Recuerden la participación activa. Todas las semanas, ¿no? El formato es el mismo, ¿no? Va a haber películas también, de la mano de Fabi, así que vayamos viendo ese tipo de cosas. Nos vemos el viernes
y estamos comunicados online. Mi dedicación es exclusiva, al igual que la ILE, por lo tanto estamos 8 horas diarias trabajando para ustedes. Fabiana es una dedicación simple, tiene una carga horaria menor, así que... pero ella también está... Juanjo, preguntan sobre la presentación del formulario 1. ¿Cuál sería la consulta, la duda, Jorgelina? Sí, recién lo van a poder entregar cuando tengan el grupo conformado. De todas maneras, va a estar habilitada la entrega recién el 29, ¿verdad, Juanjo? Recién el día 29 hasta claro, el primero creo que está habilitado. Recuerden que solamente va a ser la entrega el estudiante que haya sido elegido por el resto de sus compañeros como el vocero o el coordinador, ¿no? Solamente uno por grupo. No va a haber una entrega por alumno, sino una entrega por grupo, ¿no? Bueno, chicos, chicas, chiques, Adiós. jóvenes, 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 un gusto de estar con ustedes y nos veremos el próximo viernes. Adiós, gracias. Hasta luego. Hasta luego.